lo que te iba a decir. Vale. Bueno, pues sí, Andrea, enséñanos otra vez. Enséñame Mira, tú. y me hice las uñas para que combinaran con mi libro. Me encanta. Es que ha quedado muy linda la portada. Sí, sí, creo que sí, es todo rosa. Me encanta. Está muy bien. Bueno, pues como te decía, mi versión de tu novela es esto, pero mis subrayados han sido en rosa. Muy en De tema. hecho, probablemente la tire cuando me mude, pero creo que te haría gracia ver las cosas que subrayé. Sí, le puedes sacar fotos y me las Ah, mandas. no, porque son muchas páginas. Le Bueno, puedo, elige unos momentos. sí, le puedo encargar a la universidad creo que te hacen escaneos, ¿no? Porque que me escaneen el libro entero. Bueno, Andrea, bueno, vamos a conversar un rato acerca Converse de tu seriamente. libro. Seriamente. Vale. Bueno, la primera pregunta que te voy a hacer es sobre el proceso de escritura. Voy a intentar que la entrevista se oriente un poquito hacia lo que es el proceso de escritura, la escritura, porque es para Iowa Literaria, que es la revista del MFI de Escritura Creativa de la Universidad de Iowa, que nuestra Sí. flamante invitada cursó. ¿En qué año? ¿Qué curso estuviste aquí? 2014-2016. 2014. Uf, hace Hace 10 10 años. años. Qué fuerte. Hace más de 10 años. Vale. Sí. Entonces, bueno, te iba a preguntar por el proceso de escritura de la novela, cómo ha sido cuando empezaste a escribirla, cómo ha sido todo el proceso hasta que has dado ya con la forma final tan, tan linda y tan publicada que nos acabas de enseñar por cámara. Em, Sí. bueno, este es uno de los libros que más tiempo me han tomado, en tiempo de vida humana, supongo. Porque aunque, o sea, el primer borrador de esta novela lo escribí en noviembre del 2019, haciendo un NaNoWriMo de escribir 50.000 palabras en el mes de noviembre. Yo acababa de volver a México, de vivir en España, que es donde nos conocimos tú y yo, de vivir en España y había vuelto a mediados de octubre, estaba viviendo en un departamento en la Santa María de la Ribera que me prestó una amiga y tenía como nada que hacer. Y sobre todo una de las cosas raras es que también cuando vuelves a tu país, como que ya nadie, para nadie es urgente verte porque ya estás aquí de regreso y tampoco estás en la vida de nadie todavía. Entonces estaba como en esa zona de hola, ya volví y de volver a encontrar relaciones y demás. Y bueno, lo que yo hice fue encerrarme un mes a escribir el primer borrador de esta novela, que llevaba la mayor parte de ese año, del 2019, pensando. Mm, Muchas de las preguntas que se hacen en la novela son preguntas que comencé a hacerme en el 2019 y que yo sabía que había en esas preguntas un material digno de contarse, ¿no? mm, Entonces por ahí comenzó. Y desde el primer borrador, la novela tenía tres partes muy parecidas a las que son ahora, ¿no? Una primera parte contada en primera persona de Angélica en este futuro Madrid, eh, plagado por un verano, ¿no? Terrible y alertas climáticas. Luego una segunda parte de regreso en México después de un tipo de fin del mundo en una pequeña comunidad. En ese momento mm, esa segunda parte era muy corta, pero ya estaba escrita como en forma de diarios y de listas. Y luego en una tercera parte que regresaba a la voz de Angélica en primera persona con un giro. Muchas de esas cosas ya estaban. ujú, Estaban nuevamente en el borrador más borrador, en el sentido de que creo que esa primera, o sea, el libro ahora tiene, que son 316 páginas, una cosa así, y en muy esa bien. primera versión tenía, creo que 100, ¿no? Entonces, en las múltiples correcciones de los siguientes 5 años, la novela aumentó unas buenas 200 páginas. Em, y, y creo que tuvo dos momentos claves, bueno, tres si contamos la edición final que hice con la editorial y demás, Mm, pero antes de, digamos, cuando todavía el libro era completamente mío, sin opiniones muy externas, creo que hubo dos momentos claves para mí. Uno fue comenzar a darme cuenta, ¿no? Que esa novela podía ser más grande y que había muchas partes de esa novela que había que extender, mm, sobre todo la segunda parte. Ahora mismo,
las tres partes son casi del mismo tamaño. En un primer momento, la segunda y la tercera, la primera y la tercera eran más grandes y la segunda más corta. Y a mí me gustaba esa sensación de estar en una historia, moverte hacia otro lugar, un par de páginas y luego volver a la misma historia. Y me interesaba mucho, de hecho, incluso cuando comencé el proceso de edición con la editorial, hubo un momento en el que se habló de a lo mejor deshacer esas partes, o sea, juntarlas, algunas de ellas, y yo decía, no, es que tienen que ser tres y me gusta este movimiento, este ritmo de estás en un mundo y luego vas a otro y cada vez que uno cambia de parte, hay como un pequeño giro y como un pequeño cambio de juego, digamos. Y yo sentía que si el cambio de juego entre la primera y la segunda no existiera, muy difícil tener el cambio de juego entre la segunda y la tercera, que es mucho mayor. ¿No? El de entre la primera y la segunda es muy suave, es a lo mejor más literario, más esperado, y el de la tercera es un poco más, no sé si sorprendente, pero creo que sorprende, ¿no? Es como, te quita más como la alfombra debajo de los pies, y para mí era muy difícil vender ese tercer giro sin el primero. Entonces, em, y bueno, supongo que parte de eso a veces es intuición, ¿no? De decir esto es lo que se siente bien para contar esta historia. Y, y sí, a lo largo bueno, luego, claro, llegó la pandemia creo que afectó mucho el libro, no solo en el sentido de cómo el tiempo se detuvo, sino también creo que hay un sentir en la pandemia que de alguna manera está en el libro, ¿no? Este sentir como de creo que había, sobre todo en el 2020, una sensación de, se acabó el mundo y a lo mejor podemos construir un mundo nuevo y una pregunta de qué vamos a hacer cuando se acabe el mundo y esta como chicación de las posibilidades y mucho de eso estaba ya en el libro y supongo que vivirlo y no solo imaginarlo, pues también ayudó a más o menos entender qué podían estar, o sea, cómo podía funcionar eso, ¿no? Y y supongo que el otro cambio grande no fue un cambio, o sea, muchos de estos cambios fueron cambios literarios, era volver a algo que es muy normal en mi proceso, es yo hago un borrador casi siempre y es igual, por ejemplo, en la novela que estoy ahora, novela que estoy escribiendo es así, escribo un borrador muy rápido, una poco de cosa de vamos a equivocarnos rápido, tratar de llegar al final lo más rápido posible, y luego son varios años de ir tratando de entender cómo profundizarlas y qué profundizar y cómo profundizar esas cosas, ¿no? Porque no todo necesita profundidad, pero sí entender dónde están, ¿no? Los puntos ciegos de la novela y dónde es necesario ir más abajo, una vez que uno ya tiene un ritmo y una sensación de ambiente y de personajes, ¿no? Entonces, todos esos cambios creo que se dieron a lo largo del 2020 y 2021, 2022, ¿no? A lo largo de esos 3 años ir y venir, comencé una maestría, tuve una beca, entonces no era como que esa fuera la novela principal de mi vida, era un proyecto al que yo entraba y salía un par de veces cada año. Y supongo que el otro cambio grande es un cambio más inesperado, o sea, hubo un momento en el 2022 que yo dije, este libro ya está, ya es lo que yo quiero y ya funciona y ya se puede leer y ya tiene los componentes y no totalmente, pero el largo que yo quiero. Y bueno, a veces lo que sucede, que para mí siempre es muy fascinante, ¿no? A veces la literatura afecta a la vida y a veces la vida afecta a la literatura. Y en mi vida privada sucedió algo que hizo que yo me replanteara sobre todo la última parte del libro. Y para mí fue muy claro cuando sucedió lo que sucedió. Que, o sea, sobre todo recuerdo mucho la sensación de pensar, esta es la razón por la que mi novela no funciona. Y decidir, a pesar de que estaba sucediendo algo que no tenía de todo que ver con el libro, pero tenía que ver con los temas del libro, con los temas de la amistad y del amor y de cómo funcionan esas cosas. Y en ese momento me di cuenta que lo que yo quería decir con ese libro, que era esta pregunta de qué pasa, ¿no? Con esas relaciones que no caben ni en el amor ni en la amistad, que son un poco más grises, pero que son muy importantes en la vida. ¿En serio se van a poder construir ahorita? En domingo. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Nada, es que suena un taladro y digo, en serio, en domingo se van a poner. No hay descanso. Pero bueno, el punto es estas relaciones, ¿no? Sí. Que son importantes. Me di cuenta que en realidad, así como estaban las cosas, no terminaba de decir lo que yo quería y bueno, como que guardé esa sensación 6 meses y a los 6 meses dije, bueno, vamos a revisitar esta intuición, eso no es verdad. Y llegué a la conclusión de que era verdad y que entonces tenía que hacer un cambio muy drástico en el libro, que fue
desarmar toda la tercera parte, fagocitar todo lo que servía y colocarlo dentro de la primera y la segunda. O sea, todo lo que yo dije, estos momentos son muy buenos, deberían seguir existiendo, colocarlos en la primera y la segunda. Pasé bastante tiempo del 2000. Ah, no, eso fue del 2021, porque pasé bastante tiempo del 2022 haciendo esto, de la Mm, segunda mitad del 2022, como volviendo a hacer toda la segunda, la primera y segunda parte. Y luego en el 2023, en el verano, cuando ya había también acabado la maestría, pues escribí una nueva tercera parte, así un poco, en 2 meses muy rápidos. Y luego, creo que sí, como en octubre del 2024, 23, sí, tenía otra vez como un borrador entero y fue como de ahora sí, este es el libro, ¿no? Y todo 2024 fue tanto correcciones mías, ya trabajando con varios editores, como ya la entrega de la novela a Penguin y el comenzar a trabajar con Eloisa Nava, que es mi editora, y que creo que me ayudó mucho a terminar, sobre todo la segunda, en ese momento, sobre todo la segunda parte era la que no terminaba de funcionar del todo y yo, no, yo sabía que no yo sabía que había algo que no cuajaba. O sea, yo decía, es que falta sí, como afilarla, ¿no? Hay algo aquí que es demasiado fofo y yo no sé mm, cómo hacer eso. Y fue ella la que me ayudó a darme cuenta que había en esa parte a veces personajes o ideas que señalaban como hacia lados distintos y que sí, había a lo mejor que hacer que todo se señalara hacia el mismo lugar. Esa es la mejor forma que tengo como para explicarlo. Y ella converger. me fue marcando momentos, sí, como Mm, sí, ¿no? Que era como este personaje, tú dices que es así, pero luego actúa de esta manera, ¿no? Fíjate bien cómo haces este personaje, o fíjate bien los momentos que tienen estos dos personajes una con el otro, sí, y que que, haya como aunque sean pequeñas incoherencias que cuando sí, estás o como a dentro veces no te demasiado ajustan el sutil, ¿no? libro. Hay que subir, puedes continuar siendo en la sutileza, pero necesitamos que esto quede más puesto, ¿no? Entonces, Clarito. también tener esa mirada externa creo que me ayudó a terminar de cuajar esa segunda parte que fue creo que la última que verdaderamente quedó. Ujú. Vale, proceso largo y complejo. Pensando en las compañeras y los compañeros del MFI que están escribiendo sus novelas y reescribiendo las novelas, pregunta un poco por, por saber el número. ¿Cuántas reescrituras dirías que has hecho de la novela? O sea, para los compañeros que están Eh, escribiendo ahora, ¿cuántas reescrituras pueden esperar en término medio tener que hacer? eh, 3 o 4 creo que hago yo. Ujú. Antes de tener un editor que te haga hacer otra, de alguna manera. Pero digamos que sí. O sea, creo que funciona. O sea, yo lo que me he dado cuenta es que sí funciona de maneras distintas. Hay gente como yo, esto que puede llegar a un borrador muy rápido y luego Ujú. Un es borrador una completo, reescritura tras una. además. Pasa un borrador completo que ya puede, o sea, eso a mí me interesa mucho, ¿no? Como leerse de principio a fin, que se Ujú. note más Sí. o menos para dónde va el asunto. Y yo sí necesito mucho la mirada externa. Yo Eso necesito justo muchos te iba a preguntar lectores. ahora, ¿en qué medida crees y te apoyas en la mirada externa? ¿En qué parte del proceso sí? Si prefieres a lo mejor que no tener lectores al principio o tenerlos a partir de cierto Mm, momento, ¿cómo te relacionas con eso? eh, Teniendo en cuenta yo también, mucho, sí, el contexto de, o sea, obviamente estoy pensando en los talleres, ¿no? Del MFI. claro, a ver, para mí es muchísimo y para mí es súper importante y es muy parte de mi proceso y está todo el tiempo. O sea, yo soy una persona muy exhibicionista en mi propio proceso y de mis borradores y me interesa y necesito la mirada externa, probablemente porque comencé a escribir escribiendo fanfiction y para mí siempre fue muy importante Mm. compartir lo que estaba escribiendo y de hecho los momentos de mi vida en los que más secreto he mantenido mis proyectos son los que más frustrada y más me he trabado. Y para mí es muy necesario poder hablar y pensar con otras personas. Y la mirada de otras personas me ayuda mucho, sobre todo a entender eso, ¿no? Los lugares donde el libro está funcionando y donde a lo mejor todavía está más o menos. Entonces, pero para mí no es un taller, ¿no? O sea, ya a estas alturas no estoy en ningún taller. Lo que tengo Ujú. son como lo que yo llamaría muchos lectores beta, que además entran en distintos momentos del proceso, ¿no? Hay gente que yo sé que puede leer el libro muy a medio hacer y aún así decirme cosas valiosas Claro, sin y elucubrar acerca de lo que podrá hacer ese libro mm, sin trabarse en, estas comas, estas no sé qué, estas, o, claro, los errores, sino más bien ayudarme a tratar de entender qué es lo que podría ser. el Y luego potencial. hay unos borradores más adelante.
donde lo que quiero es, sí, lectores que sean muy buenos identificando ciertas cosas. También creo que los talleres, los escritores amigos, incluso los lectores que tengo, me han ido enseñando qué personas son buenas para qué momento de cada uno de los procesos que tengo. Entonces yo Mm, tengo, sí, yo le debo mucho a mucha gente en lecturas y en conversaciones. Y, y en ese sentido, claro, yo eso, soy una escritora que termina un borrador y me interesa eso, porque lo que me interesa es llegar a ese lugar donde puedo comenzar a conversar mis ideas y entonces llegar a ese lugar y compartir el libro, que también para mí es una manera de soltarlo y dejar que el libro continúe en mi cabeza. Por ejemplo, la novela nueva que estoy escribiendo, si la solté, la cerré, no la he vuelto a abrir en las últimas 2 semanas, pero yo sé que mi cabeza sigue y a cada rato de repente tengo como de, ah, claro, esta idea, este momento, ah, claro, esto estaba no quedando bien por esto, ¿no? Entonces voy tomando notas para algo que para mí, una corrección que probablemente suceda en 2 o 3 meses, ¿no? También hay eso, o sea, entre cada borrador para mí hay periodos muy largos, trato de que sean de más de 2 meses, 3 o 4 meses, de olvidar completamente el libro, mm, para volver a leerlo, casi siempre lo imprimo en papel, leo lo que hice, hago notas y luego hay una parte como de una primera corrección de meter esas notas y luego una segunda corrección de mejorar todo lo que fui identificando a lo largo de esos 4 meses que no funcionaba, ¿no? Entonces, digamos, mm, es como escribir un borrador rápido y luego pasar varios meses tratando de identificar cuáles son los siguientes pasos de ese libro, ¿no? Y casi siempre tengo una lista de edición y es como de, ah, bueno, estas pequeñas cosas que se pueden hacer rápido y luego cosas más heavies como, ah, bueno, hay que repensar la voz, ¿no? Ah, hay que hacer world building y dónde se hace y cómo se ve eso, ¿no? O, ah, esta relación no está del todo clara, o las motivaciones de este personaje no están del todo claro. Y si ya las tengo yo claras, es cómo entonces eso lo va uno entretejiendo a un libro que ya está hecho, ¿no? Entonces, de eso es un poco como surcir y entretejer. Y creo que esa es una manera, y luego la otra manera, que a veces envidio, aunque yo sé que esas personas pueden envidiar la mía, es pues la Esta gente no que es la tuya. trabaja, ¿qué? Esta no es la tuya, la que vas a Esta explicar no es ahora. la mía. No, es la gente que trabaja, o sea, la que acabo de contar es la mía, pero la gente que trabaja un borrador y no llega al final, o sea, hasta cuando llega al final es que llegó al final, ¿no? O sea, como a veces no puede estar 2 años, en los 2 años que yo me paso haciendo borradores, esa persona se va a pasar en 2 capítulos, ¿no? Creo que al final es el mismo tiempo, creo que al final un libro tarda uno entre 2 y 4 años de la vida, sobre todo una novela, vivir con él dependiendo de qué tan complejo es, ¿no? Ujú, Para mí, Todos los fines del mundo, que es una novela mucho más grande, tenía muchas complejidades, sobre todo personales, que entorpecieron mucho la escritura. Y por ejemplo, el libro que estoy escribiendo ahora se siente complejo en otras cosas, pero mucho menos, no sé, pone mucho menos en duda ciertas cosas que me costaron trabajo en todos los fines del mundo. Y entonces, ahora mismo, sin saber nada, en el principio del proceso, siento que va a ser un proceso mucho más rápido. Rápido quiero ujú, decir eso, 2 años de mi vida, en vez de los 4 o 5 que ha tomado este libro. ujú. Vale. Em, yo tenía, o sea, las preguntas que he ido como pensando antes de comenzar a hablar estaban estructuradas en torno como a ciertas dicotomías que creo que la novela cuestiona de forma muy inteligente. No solo la del amor y la amistad, que obviamente te voy a preguntar, sino otras distintas, ¿no? Y una que creo que es muy evidente es las barreras entre géneros literarios, ¿no? Em, o sea, por un lado, te quiero preguntar, Andrea, em, en relación con, bueno, también con la literatura especulativa y con la ciencia ficción, ¿qué sientes que ha cambiado desde Ansibles a todos los fines del mundo? En el sentido de cómo el cuento te permitía relacionarte con la ciencia ficción y cómo la novela te ha permitido relacionarte con ese género o con esas herramientas. Y porque de alguna manera esta novela es obviamente una novela, pero también tiene algo de cuento, también transita el teatro. Es una novela, pero como una novela un poco bastante híbrida también. Sí, Entonces, bueno, ahí como eh, todos esos elementos, ¿cómo los has, no sé, cómo, sí, cómo los has tratado en la escritura de este último libro?
o qué te han permitido hacer también. Porque creo Claro. que es una novela muy plástica en el sentido de que se te nota, o sea, el resultado final se te nota muy cómoda jugando con todas esas herramientas, esos géneros, esas posibilidades que ofrece al final la literatura cuando uno no le pone como Mm, tantos compartimentos. sí. O sea, creo que Ansibles, que fue el libro que escribí en mis últimos 2 años en Iowa, el último año de la maestría y también el año que estuve de UPT. No fue mi tesis, pero fue un libro que también acompañó mi estar en Iowa. Ujú, Fue un libro en el que yo traté de entender cuál era la ciencia ficción que yo no solo quería escribir, sino la que yo podía escribir, ¿no? Porque creo que esa es una primera lección que a veces uno le gusta leer ciertas cosas y no son las que uno va a escribir. ujú, Aunque a veces como me gustaría escribir estas cosas que me gustan y en realidad tu temperamento y las ideas dentro no son de otra forma, ¿no? Entonces como entender cuál era mi tipo de ciencia ficción ansibles y mi paso por ujú, Iowa me ayudaron mucho a entender eso, ¿no? Ya. Y creo que en todos los fines del mundo tomo primero un género que es mucho más híbrido en sí mismo, que es la ficción climática, que aunque sí es parte de la ciencia ficción, también ya está permeando creo que muchos otros géneros sí, o muchas otras formas. em, y que creo que es un género un poco difícil de asir todavía. Incluso podríamos hablar de si es un género. ujú, Entonces, creo que desde ahí, en esa como deseo mío de hablar de la crisis climática y un poco fallar haciéndolo, o sea, yo creo que el libro es un primer paso de preguntas que me estoy haciendo de cómo escribir acerca de este, pero tampoco creo que sea un paso definitivo ni una respuesta definitiva para mí, ¿no? Es como, al ujú, final, siento que las otras preguntas que tenía el libro se volvieron más importantes y la historia del libro se volvió más importante y esa otra pregunta quedó más atrás. ujú. Entonces, bueno, me la sigo haciendo. Y, y no sé hasta qué punto, es raro, esta es una pregunta que también me hicieron el otro día, la de los géneros, y no siento que tenga todavía una buena respuesta, en el sentido, Para creo la que por tercera. un lado, o sea, creo que por un lado está el juego de géneros que tiene la novela está muy influenciado por lo que estaba leyendo y lo que me interesaba en ese momento y que todavía me interesa, ¿no? Libros como El nervio óptico de Marina Gaines, de María, María Gainza. sí, que no es un ensayo, pero también hay muchísimas partes reflexivas. Claro, sí. O sea, hubo una versión de esta novela que era muchísimo más ensayística y que quería jugar con eso, ¿no? Ujú, Y en algún momento me di cuenta que no funcionaba de todo bien y entonces todo lo que en algún momento era más ensayo terminó siendo transformado a un tipo de reflexión personal del personaje, ¿no? Y entrando más en un código narrativo en vez de un código ensayístico. ujú, Aunque sí me han dicho que todavía, que si uno sabe que eso estuvo ahí, se nota la parte más de la ujú, novela con ganas de ensayar, ¿no? Entonces, sí, pero está yo, muy bien integrado en el personaje, que no se sí, siente pues, como algo lo externo. que hace la Para edición. mí. Y bueno, porque creo que al final funcionaba mejor. Es un libro que es, al final es un libro que es narrativa, ¿no? Por mucho que esté jugando, sí, Sí, creo que el libro y yo tenemos muy claro que era un libro de narrativa y que esa era sí. su apuesta fuerte, ¿no? Creo que cuando yo me acerco a estos juegos de género, trato de pensar, bueno, ¿cuál es la apuesta fuerte, ¿no? ¿Cuál es la cosa fuerte que, ¿no? Como la gran apuesta de este libro y cuáles son las otras pequeñas apuestas que tiene, ¿no? Y tratar de que por lo menos la fuerte funcione, ¿no? Y para mí está claro que esta era una novela y que era un libro de narrativa, aunque no lo estuvo del todo al principio, en algún momento sí fue como, este es un libro de narrativa y, y la parte ensayística tiene que funcionar desde ese juego de narrativa y no desde las expectativas y las formas del ensayo, ¿no? Ujú, Pero sí eran libros como El amigo de Sigrid Núñez también, ¿no? Estos libros muy híbridos que comencé a leer estando en Estados Unidos y seguí durante mi periodo en España, que me interesaba esa forma y me interesaba también cómo esa forma podía mezclarse con los géneros especulativos, que es una pregunta que comencé a hacerme al final de Ansibles, en su último cuento que se llama En proceso. Es un cuento de autoficción de ciencia ficción. Y esa idea salió de una entrevista que yo leí con Carmen María Machado, en la que ella hablaba, estaba ella escribiendo In the Dream House, y ujú, hablaba de cómo ella iba a escribir un memoir especulativo, ¿no? Y cuál era la idea y por qué escribir un memoir especulativo, y ella decía que era porque a veces
contar las cosas como verdaderamente habían sido de la manera más objetiva, no capturaba cómo verdaderamente se habían sentido vivir ciertas cosas. Y que para ella capturar cómo algo se había sentido requería los géneros especulativos, ¿no? Para capturar cómo se había sentido la historia de In the Dream House. Y a mí eso me botó la cabeza. Esa entrevista la leí, sí, yo creo que del 2016, viviendo en Iowa, que acababa de salir Mi cuerpo de otras fiestas. Sí. Y ahí es que comencé a pensar, no solo en la pregunta que creo que estaba muy en el aire en la literatura en ese momento, de cómo se hibrida la autoficción y la ficción, el ensayo, ¿no? Cómo rompemos muchas de estas barreras entre los géneros, ¿no? Con el lenguaje poético, con otros lenguajes, y comencé a pensar, bueno, y si yo además de todas esas rupturas quiero echarle encima a los géneros especulativos y pensar que todos esos son géneros de la misma forma, o sea, todos tienen, y incluso para mí misma dejar de usar la palabra género y comenzar a usar la palabra modo, ¿no? Me ayuda mucho más. Creo que género tiene demasiadas diferencias y demasiadas cosas cuelgan de esa palabra, Ujú, pero modo era como cada uno de estos modos tiene una serie de expectativas, una serie de promesas y una serie de juegos en sí mismos, ¿no? Y cada uno de estos modos hay una manera de señalar que estás en él y una manera de, una vez que el lector sabe que está en él, de jugar, ¿no? Y para mí entonces es un movimiento entre esos modos y a veces ese movimiento sucede de un párrafo a otro, a veces sucede en un mismo párrafo, a veces sucede en una cosa más macro entre las distintas partes, pero para mí entonces se convierte en menos una pregunta de jugar con géneros y más una pregunta de cómo se van trenzando estas diversas intenciones que tiene la novela, ¿no? Y por ejemplo, la parte del teatro llegó bastante tarde en el proceso y un poco porque, claro, la novela habla mucho de teatro, una de la protagonista ujú, piensa, o sea, está haciendo un máster en producción teatral y es una de sus obsesiones, digamos, ujú, o piensa mucho en eso, es una parte de su vida. Y hacia la tercera parte, que uno podría pensar que es también la menos especulativa, también creo que yo comencé a tener nuevas ideas de qué quería decir hacer ciencia ficción y qué quiere decir hacer especulación, ¿no? Y para mí hay dos definiciones como muy, que me ayudan mucho, ¿no? Una es de N.K. Jemisin, que habla de la ciencia ficción como, pues, la narrativa que habla sobre el cambio. ujú, Y bueno, es un poco más larga que eso, pero también hay otra que encontré hace algunos años, en el que tiene que ver con este espacio de literalización de lo metafórico y de lo imaginativo, ¿no? Y en vez de decir el realismo está en un lugar y la ciencia ficción está en otro, lo piensa como un continuo, sencillamente de cómo, de qué tipo de cosas están utilizando para literalizar y ficcionalizar, ¿no? O sea, como que el ujú, realismo está más apegado a los cues normales, mientras que la ciencia ficción está haciendo otro proceso que tiene más que ver con, sí, con esta parte más de hacer literal cosas que a veces son solo metafóricas, son solo ideas, son solo imaginaciones. Y en ese ujú, sentido, para mí el teatro era otra manera de abrir ese espacio especulativo, ese espacio en donde la novela se sigue, por el hecho de ser una narrativa, se sigue preguntando qué de esto es real, qué de esto no lo es, y importa que esto sea o no sea real para el lector, importa para los personajes, o lo importante es lo que nos está diciendo, un poco decía María Machado, lo que nos está diciendo acerca de cómo se sienten las cosas, ¿no? Y cómo se, o sea, hay varias conversaciones que suceden en el libro, en este lugar como teatral, que es como, creo que el libro nunca soluciona si suceden o no suceden en la vida real, y creo que eso para ujú, mí era importante en el sentido de que te está dando a ti información como lector sobre cómo se sienten ciertas cosas para estos personajes y cómo que a veces se abre en ese espacio teatral que para mí es muy parecido al espacio de la ciencia ficción y el espacio de la especulación, ¿no? Como de un espacio que está más allá de la realidad que ya te planteó la novela. ujú. Pero bueno. Sí, de hecho, bueno, a ver, voy a recoger muchas cosas que has comentado, Andrés, que yo también había de alguna manera como señalado. Bueno, a mí una de las cosas que más me gusta de la novela y que me parece súper inteligente es la cantidad de niveles que va conjugando, ¿no? O sea, cuando hablabas, por ejemplo, de las partes estas más teatralizadas que dicen no se sabe si ocurre en la vida real, ¿no? Como que por un lado, claro, está como todo lo especulativo que la novela permite. Ujú, eh,
y toda la indeterminación y los juegos que va llevando a cabo, algunas cosas que claramente no podemos decidir si ocurre en la vida real de los personajes o no. Y luego, por otra parte, se nota que la novela recoge muchas preguntas como genuinas tuyas como escritora, ¿no? Entonces, a ver, ¿por dónde empiezo? Todo lo que te quiero preguntar. Em, una de esas preguntas que me parece que atraviesa tanto el mundo de la novela como la realidad es la pregunta de ¿para quién se escribe? Que realmente, o sea, creo que a lo largo de todo el libro, primera, segunda, tercera parte, la narradora está constantemente preocupada por la cosa de para qué escribir, por qué escribir, sabe para qué quiere hacerlo o lo va descubriendo. Y bueno, no sé, cuando dice página 2, ¿no? Dice, si no los escribo los voy a perder, pero yo quiero escribir para recordar y no para olvidar. Y también la primera pregunta, la primera parte también acaba con un montón de preguntas de qué momentos narrar, quiero escribir lo suficiente para estar segura de lo que sentí, pero no tanto como para quedarme sin recuerdos. Entonces te quiero preguntar cómo has ido, para qué has escrito la novela o qué te ha permitido, como, a qué conclusiones un poco como escritora has llegado o cómo ha ido cambiando tu respuesta de esa pregunta. ¿En qué medida se parece a la conclusión a la que llega la narradora o a lo que propone la narradora? ¿Cómo te relacionas con eso? Y, y también, yo también estaba recordando cuando planteaba las preguntas el cuento de Ansibles, el de En proceso, ¿no? Se titula, que claramente es Sí, un cuento, bueno, claramente es un cuento mucho más en clave de autoficción desde que tú le pones tu propio nombre, ¿no? sí. Al personaje. Esta novela es ficción, no es autoficción, pero lo que te digo, es evidente que hay unas preguntas que obviamente te importan como escritora de forma genuina. Entonces, bueno, cómo te has ido relacionando con esa pregunta del para qué se escribe y también un poco de cómo ha sido el transformar cosas que sí son tuyas de la vida real en algo completamente ficcional o a medias o lo que sea. O sea, por un lado, la primera respuesta es, hay un libro de la literatura mexicana, Pánico Peligro de María Luisa Puga, que para mí es muy importante, y ese libro tiene un juego muy parecido, o sea, más claro, yo estoy imitando lo que hace María Luisa Puga muy grandiosamente, que es que Susana, que también yo tengo una Susana, por esa Susana, bueno, por múltiples razones, pero esa es una de las que me gusta. Susana está escribiendo su vida y Susana no es una escritora. Ujú. Susana está escribiendo su vida porque tiene una necesidad de escribir. Y entonces el libro se permite, dado que ella no quiere ser escritora y no pretende ser escritora, hacer que ella se pregunte muchas cosas sobre escribir, de una manera que una persona como tú y yo, que ya han tomado esa decisión y que donde deja de ser solo el escribir es un medio para un fin, ¿no? Es decir, Ujú. verdaderamente para Susana, no es como escribe para decirle algo a alguien, en la manera más, y en medio de eso se encuentra con muchas cosas que tiene sobre sí misma y pensamientos que tiene sobre sí misma. Y un poco así pasa con Angélica, ¿no? Angélica, a diferencia, Sí, claro, la Susana de mi libro es la escritora, ¿no? Y que es lo mismo que pasa en Pánico sí, Peligro. La Susana de Pánico Peligro tiene una amiga escritora y todo el tiempo está comparando cómo es la escritura para su amiga que ha elegido sí, escribir. Y claro, toda esa relación entre Susana y su amiga en Pánico Peligros para mí siempre fue, y lo que le da, la capacidad que eso le da a María Luisa Puga de pensar sobre escribir desde un lugar que no es el adentro de un escritor, pero sí alguien que escribe, ese lugar siempre me pareció muy interesante y como con muchísima posibilidad. Y no sé si sí. lo hice conscientemente, un poco luego hay cosas que, o sea, había algo en ese lugar que yo veo ahora también aquí, ¿no? Angélica es una persona Cierto. que no pretende ser escritora, que no es, y ni siquiera a lo largo del libro esa es una decisión que tome, sencillamente escribe, ¿no? Y de hecho, Mm, incluso en la tercera parte ya no está claro si está escribiendo, sí, pero por distintas formas, ella escribe y ella también está en contacto con alguien que considera que escribe de verdad, ¿no? Entonces sí, también esa dicotomía estaba ahí. súper Y creo que interesante. eso, Además, sí, es que ahora es sí, imposible encontrar la nota, pero en algún momento me sorprendió lo inteligente que me pareció esa relación entre como ese espejar a esas dos personajes que se relacionan con la escritura, porque efectivamente es que te permite una libertad y unas posibilidades mucho mayores.
como que se Claro. abre de una manera tremenda el espacio en el que puedes reflexionar sobre eso a través de la ficción. Eso me encantó. Pues, Y está ahí, supongo sí. que tengo que en realidad se lo debo Gracias. a María Duda. Luisa Pura, a María Luisa Pura, que no sé si ella lo haya hecho primero, pero en mi haber, en mi canon personal, ella es quien lo ha hecho. Em, y bueno, para mí hay mucho de ese libro en este, ¿no? Hay mucho que yo he aprendido de escribir en Pánico Peligro y regreso a ese libro muchísimo, Ujú. todo el tiempo. Pero entonces es una de las partes que tienen que ver creo que con las preguntas de escritura, ¿no? Que Sí. estar en Angélica me permitía volver a un lugar de descubrimiento de escribir y que ella pueda hacerse muchas preguntas que yo todavía me hago, a lo mejor desde otro espacio, ¿no? Como, Mm. y que me hacía en ese momento también uniéndolo un poco hacia la parte más autoficcional y demás, que a lo mejor tiene que ver con que yo estuve en Iowa hace 10 años y obviamente, y yo llevé la clase de escritura desde el yo de Horacio y fue una de las clases más terribles de mi vida, podría decir. O sea, la clase fue increíble, pero la experiencia fue muy compleja y yo en general nunca había escrito desde el yo. Para mí, yo siempre he gravitado hacia la ficción y como más ficción, más me gusta y también por eso supongo que por eso escribo géneros especulativos, que es para mí el último paso de la ficción. Eh, pero en la clase de Horacio se me obligó a escribir desde el yo y ahí Qué divertido. comenzó un viaje largo, muy largo, de estos 10 años, que es esta novela, que es preguntarme de qué manera, si me obligara yo a mí misma a escribir desde el yo y que esa búsqueda está en otros libros como en Grados de Miopía, ¿cuál es la manera en la que yo encuentro que vale la pena que yo lo haga? Y luego, ¿cuáles son las preguntas que me he topado, ¿no? Como ¿qué haces cuando solo tienes tu punto de vista? ¿Cómo escribes desde el yo y permites entrada a otros? Y también esta cosa que creo que es una cosa normal de los libros, pero que me fui haciendo consciente a lo largo de escribir que es, ¿no? Al final, pues sí, es la persona que cuenta la historia quien tiene el poder sobre esa historia, ¿no? Y también, y también en eso está mucho el juego de la novela, de que tú no le puedes creer a Angélica todo lo que te está contando y ella te lo hace ver una y otra vez, ¿no? La manera en la que es como, ella te está, creo que trata de contarte algo, pero todo el tiempo está jugando con dónde está la realidad de lo que te está contando, ¿no? Em, y, y en ese sentido, hay muchas partes en las que Angélica y yo somos parecidas, aunque en realidad creo que Manu, Susana y Angélica todos son una mezcolanza de muchas partes de mí y de otras personas, pero Mm. em, creo que hay muchas preguntas sobre escribir y también muchas de las preguntas grandes de la vida que tiene Angélica que son mías, ¿no? O sea, Angélica y yo nos parecemos en estas grandes preguntas, pero también hay unas diferencias que para mí eran muy importantes. Por ejemplo, pues yo escribí este libro entre los 29 y 34 años, y Angélica creo que tiene 26 en la mayor parte, tiene una de las, digamos, en una buena parte del libro tiene 26 27 años, o Sí. sea, mucho más joven que yo. Y a mí, cuando yo lo escribí, y para mí eso era importante en el sentido de que sentía que muchas de sus dudas podían ser dudas como de gente más joven, ¿no? Esas dudas que a lo mejor yo tuve muy tarde en la vida, o no lo sé, pero que sentía que era más fácil que ella estuviera tan confundida Mm. em, y con tanta inexperiencia antes en su vida, ¿no? No sé si estoy contestando, creo que estoy yéndome por las ramas, Ah, sí, sí. Sí, sí. pero ¿Sabes? me preguntas, por ejemplo, de si llegué a la misma conclusión que llega Angélica, creo que, no O estoy no del lo todo segura mismo. qué conclusión, no, lo mismo. Pero bueno, creo que Angélica sí llega a la conclusión. Eh, o sea, yo no, eso, para Angélica escribir siempre es, sobre todo la gran obra que ella escribe, llamémoslo así, es una reacción Sí. muy emocional a la vida, creo, Ujú. ¿no? Para ella. Es como, tenía que decir esto y tenía que pensar esto. Y hay una parte de este libro que surge así. Yo tenía que pensar cosas Mm. y no sabía cómo pensarlas si no era a través de la ficción. Y para mí fue un libro que durante muchos momentos llegué a la conclusión que era un libro que yo tenía que escribir porque había cosas que tenía que pensar
y porque si había algo genuino de esa época de mi vida, estaba en este libro, ¿no? Y sobre las cosas que yo había pensado en esa época de mi vida, ¿no? Pues, supongo que entre los 27 y los 33. Em, pero creo que a diferencia de Angélica, que es siempre el truco de estos libros, ¿no? Porque es una persona que no tiene experiencia que escribe un libro de una persona que lleva muchos años intentando entender cómo hacer esto. Pero claro, para mí escribir no es solo el lugar donde se queda Angélica, ¿no? Y a lo mejor esa Claro. es la tercera, por eso la tercera parte ya Angélica no está escribiendo y a lo mejor la tercera parte tiene mucho más que ver con las grandes preguntas que yo me hago sobre la ficción y sobre las maneras en que los géneros especulativos pueden romper también o carcomer esas líneas entre las Ujú. ficciones, ¿no? Es como, llevo todo el tiempo diciéndote que esto es el futuro, igual no es el futuro, pero igual sí lo es, pero es ficción, entonces da igual, ¿no? En la ficción Y la todo puede tercera pasar. parte, sí, pero es Eh, necesaria porque acaba cuestionando todo. pues sí. Y que supongo que en un libro que inicia queriendo cuestionar, pues sí, cómo funcionan las relaciones afectivas entre nosotros, a lo mejor está bien también que termine cuestionando cómo funciona el escribir mismo, que es el medio en el que se lleva a cabo esta historia, ¿no? De alguna forma. Sí, para mí es una de las cosas más como mejores resueltas que tiene la novela, entre muchas otras virtudes. Otra cosa que comentaste en algún momento, Andrea, y esto, bueno, el tema del teatro y de lo colectivo, que creo que es muy importante. O sea, me surgen dos preguntas combinadas respecto a esto. Me gusta mucho también cómo la novela conjuga la necesidad de lo colectivo, quizá de forma más evidente o más temática en la segunda parte, pero también las demás, sobre todo a través de lo del teatro, Ujú. que además es una experiencia que creo que como que encaja muy bien con la necesidad radical que tiene Angélica de ver, de experimentar y de arriesgarse en la vida, ¿no? De hecho, hay momentos en los que literalmente ella dice como de necesitaba verlo todo. Había visto tan pocas obras de ese tipo en México que necesitaba verlo todo, ¿no? Entonces, por un lado, como tenemos el teatro como experiencia de experiencia colectiva, pero también de descubrimiento y como modos de plantear preguntas comunes. Pero también me interesa mucho que esa experiencia del teatro colectiva como que se conjuga muy bien en la novela con una experiencia radical de la intimidad, ¿no? De una intimidad que se va abriendo, que se va pensando de otro modo, pero que al final son experiencias pues como muy íntimas, ¿no? ¿Qué, Mm, qué está pasando ahí en la novela? ¿Qué pasa con eso? O cómo ser claro. por qué necesitan, por qué esa necesidad por qué ella, esa necesidad como de descubrir lo íntimo a la vez que también está descubriendo un plano mucho más colectivo. ¿Por qué está abriendo lo íntimo a lo colectivo? Porque nos necesitamos como seres humanos para vivir lo íntimo. ¿Qué pasa ahí? Claro. A ver, yo, la respuesta más, digamos, intelectual sería, ¿no? Que sí creo que es imposible construir al uno sin el otro, ¿no? O sea, Mm, y hay varios o sea, es imposible construirnos si no hay un otro que de alguna manera nos regrese la mirada y nos regrese mm, el mundo, ¿no? Y esa parte a lo mejor es la más intelectual, y luego hay una parte más emocional mía que es varias. Uno, yo siempre he escrito ficción, siempre he escrito cuento y novela, ese es como el outlet, la manera en la que mi curiosidad y mi atención toman forma, pero también, y nunca he tenido necesidad de tratar otras artes, ¿no? Creo que hay muchos escritores que son otras cosas, ¿no? Como artistas ujú, visuales, que hacen teatro, que hacen... Y yo siempre me he sentido muy contenta en el control total que da la ficción y la novela y la individualidad total que tiene hasta cierto punto, ¿no? Porque en realidad yo no podría hacer este objeto sola, pero, mm, pero sí es verdad que las decisiones más importantes de ese objeto son mías de principio a fin, ¿no? Y esa parte más controladora siempre he sido siempre he estado para mí, siempre es un lugar que he sido muy cómodo y el que más me gusta de la creación. mm, La creación colectiva para mí, hasta hace muy poco, era súper ajena. Pero la realidad es que este libro bebe mucho de la experiencia de vida que tuve viviendo en España del 2017 al 2019.
y que durante esa época yo, gracias a ello, soy muy amiga de Violeta Gil, que es parte de La Tristura, que es una compañía de teatro española, y gracias a esa conexión, digamos que de alguna manera Violeta me abrió el mundo del teatro en España y de un mundo, y que supongo que mi experiencia del teatro bebe mucho de la experiencia del teatro de La Tristura. Creo que es Mm, imposible separarlo y que para ellos eso, lo teatral y lo íntimo y lo colectivo es todo un poco lo mismo, ¿no? Y mm, es así en sus obras y es así en sus vidas. Y para alguien, para quien la creación siempre ha sido extremadamente individual, y de cierta manera lo es, yo no comencé a hacer teatro con ellos, no, nunca, digamos, nuestra creación casi nunca se ha tocado, em, pero el hecho de que me abrieran ese mundo y me permitieran observar cómo ellos lo hacían, no puedo decir que yo tenga muchas ganas de la creación colectiva ahora, en realidad no tantas, pero sí me ayudó a entender cosas sobre esa relación que yo tengo con la creación y la relación mm, que ellos tienen. Y luego, aunque mi creación es muy individual, también tiene este aspecto, ¿no? Que hablaba antes, en el sí, que de compartirla y de que para mí hay algo muy necesario del otro a la hora que estoy pensando, ¿no? O sea, creo que también para mí la experiencia de pensar colectivamente con una o más personas es donde para mí se juega mucho de lo importante de la vida, ¿no? Pensar desde lugares intelectuales, pero también desde lugares emocionales, ¿no? Como plantearme la vida junto con otros. Siempre siento que mi punto de mm, vista, y a lo mejor eso creo que también está en la novela, es demasiado corto y es demasiado pequeño y que necesito de esos mm, otras personas y de esos otros puntos de vista. mm, Y en ese sentido, el libro que escribí, que de cierta manera es una carta de amor a mi experiencia en Madrid, en un sentido, una parte de este libro es eso. No, de alguna manera para mí era muy difícil separar esa experiencia de la experiencia que tuve aprendiendo yo de teatro, que es ahí sí yo era muy parecida a Angélica, había que verlo todo, había que entenderlo todo, no entender, no saber qué estás viendo, ni qué es el teatro, ni haberlo experimentado. Y luego hay una segunda parte que es cuando vuelvo a México después de la pandemia, los últimos 2 años, que tuve la experiencia de en tratar de entender cómo era el teatro en México y de trabajar un poco más colectivamente con eh, Jimena M. Vázquez, que es una creadora, una escritora, una dramaturga mexicana, y con ella entender cómo era distinto y cómo era parecido y tener como otro, como que antes mi único punto de vista era la tristura y luego tener el suyo, y de hecho hablar con ellos también me ayudó a mucho a que el teatro creo que suene real en este libro. Pero entonces para mí, tanto la inclusión del teatro, o sea, creo que es una lección de vida que yo aprendí ahí y esa, ¿no? La de que lo íntimo y lo colectivo están extremadamente enredados y que la necesidad que ha tenido nuestra sociedad de separarlos y de colocar, ¿no? Es otra gran barrera, así como la que hay entre la ficción y el ensayo, o el realismo y la ciencia ficción, ¿no? Esta gran barrera de aquí debería haber una separación entre lo íntimo y lo colectivo, no, ni siquiera lo público, lo íntimo y lo colectivo, creo que para mí están mucho más relacionados, ¿no? Y que el teatro, que creo que es claro, es una de las grandes experiencias colectivas en tiempo real que tenemos, ¿no? Lo performativo, y tiene algo de todo eso, ¿no? Incluso en el teatro en el que esa parte íntima es menos importante, lo que te está sucediendo a ti cuando estás mirando esa obra, que le estás, ¿no? Y mm, todos esos juegos de realidad y de verdad que suceden entre el espectador y lo que pasa en el escenario. mm, Sí, como que es toda esa cosa, para mí se acercaba mucho también a una idea interesante de pensar en relación con cómo nos enfrentamos colectivamente a la gran preocupación de nuestros tiempos, ¿no? Que es el cambio climático. Que a veces parecería que las soluciones son solo individuales y cómo es una solución colectiva. O sea, para mí, y no sé expresarlo bien, espero que la novela en todas sus páginas lo logre, pero para mí ahí hay algo que se conecta. Este, o por lo, ¿no? Entre esa necesidad colectiva y esas soluciones colectivas ante un problema tan grande y que a la vez casi siempre se nos exige que sea totalmente individual la solución, ¿no? No sé. sí, sí, totalmente. Bueno, pues vamos a ir terminando, pero hay una pregunta que te quiero hacer Ahora y vas a tener que reescribir mucho. para que no tenga que transcribir, se lo encargaré a una máquina.
pero luego habrá que quitarlo. Em, sí, es una pregunta, estaba releyendo entrevistas que te hacían a propósito de Ansibles y siempre te preguntaban mucho por el tema un poco como de la tecnología, si era buena, si era mala, si nos iba a ayudar, si cómo nos iba a cambiar. Y lo que a mí sí me llamó, esa pregunta no me interesa tanto, pero sí me llamó la atención de que si bien en Ansibles casi que cada cuento está centrado en un invento nuevo y muy divertido y bueno, y a veces terrorífico, en todos los fines del mundo me parece que la tecnología pasa a un segundo plano, al menos en el modo en el que estaba entendida en Ansibles. Podemos Mm, discutir eso. Yo creo que en realidad en esta novela como que se debaten otros tipos de tecnología más importantes en cierto sentido, como podría ser, por ejemplo, la propia escritura, el teatro o incluso ese modo especulativo que nos permite hacernos ciertas preguntas, ¿no? Pero bueno, entendiendo, no hay como inventos raros y divertidos y diferentes, ajá. ¿no? ¿Crees que eso tiene que ver con haber puesto quizás la pregunta sobre, sobre los afectos en primer plano? ¿Por qué crees que se ha producido esa especie de desplazamiento de lo tecnológico cuando estamos ante una novela que es ciencia ficción? No digo que necesariamente la ciencia ficción requiera como cacharros raros, pero ¿qué ha pasado ahí? ¿Por qué ese cambio tan brusco? Em, Bueno, o sí, en la segunda parte la tecnología es súper importante, ¿no? Pero de algún modo es como que hay un sí, paso pero atrás, entiendo lo como a que lo dices. primitivo, ¿no? Sí, ¿Qué sí, pasa con además el esa mundo idea es, más divertida de cosas futuristas, como más sorprendente? ¿Y por qué no las necesita la novela? Porque obviamente yo creo que no las necesita para nada, ¿no? claro. O sea, creo que la conexión entre Ansibles y todos los fines del mundo es, sí, es lo íntimo. O sea, Ansibles tiene una, a pesar de que todos los cuentos, digamos, su parte más ciencia ficcional es esta puesta de pequeñas máquinas en cada una, al final todas esas máquinas son una manera de extremar una Ujú, pregunta acerca de lo íntimo y de vínculos ujú, afectivos que tenemos. Y creo que en ese sentido, la ciencia ficción también en todos los fines del mundo, de otra manera, desde otro lugar, extrema para mí la, digamos, la situación base de Ansibles, ¿no? Que es esta situación de em, hay algo que no hiciste y algo, un arrepentimiento que tienes acerca de una ujú. relación Sí, y ahora no, y no hay vuelta atrás, ¿no? Y creo sí, que uno de los casos en los que no hay vuelta atrás es obviamente la muerte, pero en este caso es el mundo se ha venido abajo, o sea, no hay manera de que tú, em, no hay manera, no hay ni email, ni teléfono, ni telégrafo, ni nada que sí, permita que tú puedas como resarcir esa cosa de la que ahora te das cuenta que te arrepientes sí. profundamente, ¿no? Y que Que es otro ahora en gran el tema de la silencio, novela, el arrepentimiento. claro, el arrepentimiento de lo que no hiciste, de lo que no dijiste, o de lo que no entendiste, lo que no supiste ver en un momento, ¿no? Porque al final Angélica lo que está intentando es entender qué es lo que no supo ver y que Sí, a veces parece que sí lo sabe ver y no, o no lo quiere ver, ¿no? mm, Em, pero entonces creo que para mí la ciencia ficción siempre es una manera de extremar por muchas de sus herramientas ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, en Ansibles, la manera de extremarlo tenía mucho que ver con estos aparatejos que me permitía, y ahora en el Todos los fines del mundo es en realidad este mundo ciencia ficcional, este futuro que para mí es el futuro terrible del continuamos, aunque todo se nos está viniendo abajo, mm, lo que eventualmente extrema, ¿no? La situación entre, emocional entre los personajes. Pero es simpático porque ahora, claro, después, Ansibles, eso lo escribí hace casi 10 años, y madre ahora he mía. vuelto a algo que para mí es, tiene la forma de Ansibles, ¿no? Es como es un libro que vuelve a tener un aparato tecnológico en el medio, y lo que me doy cuenta es que mientras Ansibles estaba muy preocupado por cierto tipo de preguntas de intimidad y emocionales, que creo que todos los fines del mundo también está muy preocupado. El nuevo libro está también preocupado por cosas más, a lo mejor más políticas, que aunque he intentado acercarme a ellas desde otros libros, no he podido, ¿no? Entonces, ¿El nuevo creo que libro también te refieres a la novela o lo que a estoy lo último? escribiendo, Ahorita, ¿no? No, que sí, se publicó. sí, claro, claro, porque uno ya, este libro ya, Ya. ya hace Nació, muchos aquí años. lo tenemos. Aquí lo tenemos, pero cuando uno saca un libro ya es, a veces está en otro lado. Em,
Entonces, en realidad lo que sucede es que creo que voy ciclando entre temas, ¿no? Y, y que en todos los fines de semana lo que sucede es que también estoy tomando otro subgénero de la ciencia ficción y aprendiendo a hacerlo. Y no sé qué tanto... em, también aprendí que lo más fácil para no tener bloqueo es, en vez de hacer la misma línea, es o sea, regresar a una pregunta anterior, ¿no? Como todo el tiempo ir en esta espiral de, llegué a un punto de esta pregunta, ahora voy a regresar a una de las que tenía hace 5 o 6 años y ahora y en 5 o 6 años volveré a replantearme esta pregunta otra vez La lista de y a lo preguntas mejor. de Andrea Sí, Safran. claro, y así hace uno, supongo que una obra entera, se va preguntando lo mismo en distintos momentos de la vida y supongo, espero llegando a conclusiones distintas. Sí, yo creo que sí. Bueno, Andrea, pues yo creo que vamos a dejar aquí la Sí, entrevista. Voy a dejar de grabar. Muchas gracias por no, muchas conversar. gracias a ti. Em, Ay, sí. hasta que dejes de grabar. Aquí. Bien.